Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Soy Damián de Top Animes y hoy les presento el resumen completo del capítulo número 19.6 del manga de segundo año de Classroom of the Elite. Antes de continuar, hago una pequeña pausa para recordarles que tenemos merch oficial del canal y el mismo está disponible en la tienda Elite Art Shop, a la que pueden acceder directamente desde la estantería de productos integrada de YouTube, en la pestaña de mi canal o a través del link en el comentario fijado. Ahí van a encontrar una gran variedad de remeras, camisetas, buzos y demás elementos con frases e ilustraciones con referencias de la serie, en donde tienen gran cantidad de detalles y colores para que elijan lo que más les represente. Así que si quieren apoyar al canal y llevarse algo genial a casa, los espero en la tienda. Este capítulo es la segunda parte del extra sobre el cambio de asientos, así que continuando directamente desde donde nos quedamos, Chirashira Sensei inició la subasta y el asiento número 1 es el que está en juego. Sin embargo, para sorpresa de nadie, ninguna persona levanta la mano. El asiento número 1 es el séptimo más caro de la clase, con un precio de 45.000 puntos. Y Ayano Koji reflexiona que la falta de ofertas no es solo por el precio, sino porque en este juego, elegir dónde sentarse es crucial para estar rodeado de buenos amigos. Lo que le lleva a analizar el caso de Sudou, no está siendo demasiado obvio que quiere sentarse cerca de Jorikita, por lo que está esperando que ella decida un asiento, pues sea cual sea el valor que otros le den, para él los asientos cercanos a ella valdrán mucho. Aunque no necesariamente todo tiene que ser romance, también puede haber variaciones en los precios por popularidad, ya que seguramente muchos querrán sentarse cerca de Hirata o Kushida. Mientras tanto, Haruka decide preguntarle a Chibashida Sensei si pueden hablar un momento entre ellos antes, pero la profesora responde que no se tolerarán interrupciones, aunque decide que por esta vez los dejará hablar por mensaje de texto con sus teléfonos o tablets mientras no interrumpan el progreso de la subasta. Y tras dejar en claro eso, al no haber ofertas, Chibashida pasa al asiento número 2 con un precio de 30.000 puntos. En ese momento, Haruka propone una idea a su grupo de amigos a través de su chat grupal. ¿Qué tal si se agrupan todos? Keisei está de acuerdo pensando que es una buena idea y pregunta qué lugar estaría bien, a lo que Haruka sugiere los asientos 13, 14, 15, 21, 22 y 23, por lo que vemos a Yankouji analizar esta opción. Son asientos baratos y bastante cerca de las ventanas, una buena elección estratégica y económica. Y vemos como todos en el grupo están de acuerdo, priorizando estar juntos sobre la ubicación exacta. Pero hay un problema. El asiento número 15 todavía tiene un precio de salida de 10.000 puntos, lo cual es caro para empezar. Aunque Hasebe dice que ella pujará por ese, y de esta forma todos deciden a qué asiento apuntarán, mientras que Ayan Koji piensa para sí mismo que igual nada es seguro, puesto que los demás estudiantes también tienen sus propias agendas. A pesar de las dudas, el grupo decide ir por 5 de esos asientos, y mientras tanto la subasta avanza sin que nadie compre nada, hasta que llegan al asiento número 8, el asiento más caro de todos, el último en la primera fila junto a la ventana, donde esta vez sí varios levantan la mano para pujar por él, como Onodera, Okitani, Sotomura o Miyamoto. Entonces tienen que competir poniendo su puja en la tablet para ver cuál es la más alta. Miyamoto ofrece 100.001 puntos, ganando el asiento de inmediato, lo que hace aquí ya analizar que es una cantidad ridículamente grande, pero podría considerarse una compra barata al indicar que pasará todo un año en el asiento más popular. Así, la subasta continúa y la atención aumenta. De repente, varios estudiantes empezaron a ganar asientos, en concreto los del 10 al 12 que los consiguieron algunas chicas sin competencia. Tras lo que llega el turno del asiento número 13, y guárdense la rima para ustedes. Este es uno de los objetivos del grupo Yankouji, por lo que Keisei levanta la mano y para su suerte lo consigue sin competencia. El siguiente es el asiento 14 y Akito también lo asegura fácilmente. Mientras que para el asiento 15, que costaba 10.000 puntos, Haruka levanta la mano, pero entonces ocurre lo inesperado, y que también levanta la mano. Por lo que Chibashira les indica que deben colocar su puja en la tablet como hicieron antes Miyamoto y los demás, para ver cuál tiene la puja más alta. Finalmente, vemos a Haruka festejar que ganó el asiento con una oferta de 30.000 puntos, el triple del precio inicial. Ahora, de su grupo solo quedan a Yankouji y Airi por asegurar sus lugares. Tras esto, el asiento 16 se lo lleva a Sotomura sin competencia. Luego pasan un par de asientos y en el turno del asiento 19, uno de los más impopulares, Wang Meiyu levanta la mano y se lo lleva. Algo que a primera vista parece algo irrazonable. Gastar puntos por un asiento que podría quedar vacío. Pero es que la joven se dio cuenta de algo que Kiyotaka había pensado en decir a Sudo como consejo, aunque al final no lo hizo. Y es que los asientos más impopulares iban a estar alrededor del 20, el asiento central. Ese es el asiento más barato de la clase, ya que nadie lo quiere,
y solo hay una persona que lo tomaría como sacrificio, el mismo que es la razón por la que Mi-chan decidió comprar el suyo, para estar cerca de él. Es decir, quien levanta la mano para reclamarlo no es otro que Hirata Yosuke, que se llevó el asiento número 20 sin competidores. Y hasta acá el capítulo de hoy. Este capítulo sigue mostrándonos la dinámica social de la clase a través de la economía de los puntos. Como dije en el capítulo pasado, me encanta ver cómo algo tan simple como un asiento desata estrategias de grupo y guerras de pujas impulsivas, además de movimientos románticos sutiles pero inteligentes como el de Mi-chan. También es divertido ver cómo el asiento cerca de Miyamoto deja de ser codiciado al estar él al lado. Pero díganme, ¿ustedes habrían pagado tanto por sentarse cerca de sus amigos o de la persona que les gusta? Ya saben que me encanta ver los comentarios con sus respuestas. Y yo lo estaré leyendo y contestando. Pero ahora sí, sin más que decir, hasta el próximo video. Para terminar, un saludo y agradecimiento especial a los miembros que apoyan mes a mes el crecimiento del canal.